Hace unos domingos atrás, hermanos y amigos, estamos estudiando de manera expositiva y consecutiva, es decir, verso a verso, capítulo a capítulo, el Evangelio de Mateo. Estamos estudiando el Evangelio de Mateo y nos encontramos en el capítulo 3 en este momento, de manera que les invito a que me acompañen a Mateo capítulo 3 y estaré leyendo el versículo 13 al 17, que es donde vamos a estar enfocados en la mañana de hoy. Mateo 3, versículo 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El día del Señor anterior, el domingo pasado, estuvimos considerando los versículos anteriores de Mateo 3, la predicación de Juan el Bautista, basados en los versículos 1 al 12. A modo de un breve resumen, recordábamos que Juan, me refiero a Juan el Bautista, fue muy importante en los planes redentores de Dios en cuanto al Evangelio. ¿Por qué? Porque Juan era aquel mensajero que había de venir, era aquella voz que clamaría en el desierto, que había sido profetizada y anunciado años antes, muchos años antes, por los profetas del Antiguo Testamento. Específicamente Malaquías y Isaías profetizaron de Juan el Bautista. Es más, veíamos el testimonio de Jesucristo acerca de Juan, que dijo que entre los hijos de mujer, entre los mortales, no se ha levantado alguien más grande o más importante que Juan el Bautista. Y que incluso el Señor dijo que queríamos recibir, Juan era aquel Elías que había de venir, que fue anunciado también desde la antigüedad. Pero sobre todo nos concentramos en el contenido de la predicación de Juan el Bautista. Su mensaje consistía en 2 puntos: el reino de Dios que ha venido, que ya ha venido, que se acercó a los hombres en el momento en que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso Juan y Cristo anunciaban: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero también el elemento del arrepentimiento en la predicación de Juan: arrepentíos, como una parte esencial del Evangelio, y también como la realidad de un juicio venidero, porque él les decía a las multitudes: ¿quién les enseñó, recuerdan a qué? ¿A huir de qué? De la ira venidera. Como la condenación eterna, el fuego que nunca se apaga, el gusano que nunca muere, siempre también fue una parte integral de la advertencia del Evangelio. O como el Señor nos comparaba a todos nosotros como con árboles, que si no damos buenos frutos o frutos dignos de arrepentimiento, en el día de la venida del Señor Jesucristo, de su segunda venida, cuando venga a limpiar su campo, Él limpiará y apartará el trigo de la cizaña, ¿cierto? Den frutos dignos de arrepentimiento. También aprendíamos del cuidado que debemos tener de no confiar en algo que sea distinto a Cristo Jesús. Juan reprendía y exhortaba a su audiencia, a quienes lo oían, y les decía: ¿ustedes por qué hacen alarde de tener a Abraham por padre, si Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras?
El punto es que cuidado con confiar en tener una sana doctrina, cuidado en confiar en que nos congregamos o en cualquier cosa que no sea Cristo Jesús. Quien nos hace salvos es solamente la persona de Jesucristo. En la reflexión y en la enseñanza de este momento, consideraremos un pasaje corto, tan solo tiene 5 versículos, pero creo que es profundo y no lo debemos ver superficialmente. Estamos ante uno de los sucesos, acontecimientos más importantes del Nuevo Testamento, quizás de todas las Escrituras también, uno de los sucesos más trascendentales en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a su bautismo. El bautismo del amado Hijo de Dios se titula esta enseñanza. El bautismo del amado Hijo de Dios. Quiera el Señor hablarnos, hermanos, a través de estos textos. Que el Espíritu Santo obre en nosotros y que no menospreciemos su palabra. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, siendo bautizado. El versículo 13 de nuestro texto, Mateo 3:13, nos dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Recordemos, mis hermanos y amigos, cuál era el contexto aquí. Juan el Bautista se encontraba predicando el evangelio del reino de Dios, como mencionaba ahorita, en toda la región de Judea y de Jerusalén. Y multitudes estaban viniendo a él en el río Jordán a escuchar la predicación, pero también para ser bautizados por él. Y fue en ese contexto que nuestro Señor Jesucristo sale de Galilea, ¿se acuerdan? Galilea de los gentiles, donde estaba el Señor, donde se crió, de Nazaret, salió rumbo a la región de Judea, al río Jordán, donde se encontraba bautizando a muchos. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis que es necesario tener en cuenta. El bautismo de Juan, a muchos de Israel, a muchos judíos, les resultó sumamente ofensivo. Se ofendieron por el bautismo de Juan. ¿Por qué? Porque antes de esto, lo que ocurría era que los gentiles, o sea, los que no eran judíos, y se convertían al judaísmo, a ellos se les practicaban ritos de lavamiento, de agua y demás, cosas externas, para purificar sus inmundicias por ser gentiles. Recuerden que esa era la mentalidad del judío. Pero ahora que Juan estaba bautizando a judíos también, eso comunicaba algo. Eso estaba comunicando algo. ¿Qué cosa? Que ellos estaban exactamente en la misma condición espiritual que ¿quiénes? Que los gentiles. Es decir, en otras palabras, con la necesidad de ser limpiados también de sus pecados y con la necesidad de arrepentirse tanto como los gentiles. Eso comunicaba que Juan estuviera bautizando a multitudes. Volviendo a ese verso 13, notemos que dice, Jesús vino de Galilea a Juan para ser bautizado por él. Eso nos enseña que Cristo Jesús de antemano ya tenía el propósito, la determinación, la resolución de a lo que iba, ¿cierto? A lo que iba. Él no fue al Jordán como indeciso. Me hago entender como, ¿será que me bautizo? ¿Será que no? Él fue con una firme convicción de ser bautizado por Juan y él sabía que eso era lo correcto. Ahorita veremos por qué. Pero también, hermanos, eso nos enseña implícitamente que, por ejemplo, el bautismo siempre ha de ser algo voluntario. Jesús vino, dice, Jesús vino a Juan. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie lo presionó. Lo que nos enseña que esta ordenanza siempre debe brotar
naturalmente del corazón de la persona. Pero los versículos 14 y 15 de nuestro texto de Mateo 3 son interesantes. ¿Por qué? Acá se nos está narrando en 2 versículos una pequeña conversación entre Juan y nuestro Señor antes del bautismo. Esa pequeña conversación entre ellos precedió el bautismo. Me llama la atención, y ¿saben por qué es importante? De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Mateo, Marcos y Lucas nos hablan del bautismo del Señor. Pero solamente Mateo registra esto. Ni Marcos ni Lucas, o sea, Marcos y Lucas hablan del bautismo como tal, del acto del bautismo. Pero solo Mateo registró y quedó registrado en la Biblia esa pequeña conversación previa. Recuerden que los evangelios se complementan entre sí, formando un cuadro completo. ¿Y qué es lo que vemos en esos versículos? El 14 y el 15 me refiero. La resistencia de Juan el Bautista para bautizar al Señor. Y la respuesta de Cristo. Pero veamos primero la resistencia de Juan. Dice el texto que Juan, ¿qué hacía? El verso 14. Juan se le oponía. Se le oponía. Claro, ahí no está hablando de una pelea, de una discusión, no. El punto, de hecho, la Biblia de las Américas lo traduce así. Juan trató de impedirlo. Trató de impedirlo. Juan trató de impedir el hecho de que Jesús fuese bautizado y que fuese bautizado por él. Y aquí vamos ya entrando, ¿por qué pasó esto, hermanos? Adentrándonos en esto. Juan nota que acá hay algo, hay como una ironía. Es como si Juan le dijese al Señor, como dice ahí, yo soy el que necesito ser bautizado por ti, no al revés. Como diciéndole, ¿por qué más bien tú no me bautizas a mí con Espíritu Santo y fuego en vez de yo bautizarte a ti con agua? O sea, Juan estaba, ¿cómo podríamos decirlo? Extrañado de ver al Señor, al Cordero, como leíamos ahorita, al que quita el pecado del mundo. Por eso él le pregunta, así textualmente dice, ¿tú vienes a mí? O sea, Juan está como desconcertado, como confundido. Y esa es la gran pregunta que debemos hacernos en esta mañana. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué Juan pregunta, tú vienes a mí? ¿Por qué Juan se escandaliza y trata de oponerse y de resistirse a bautizar al Señor? Bueno, hermanos, veamos algunas razones. Por un lado, Juan hizo esta pregunta, ¿tú por qué vienes a mí? Porque Juan estaba reconociendo su propia indignidad delante del Señor ante quien él estaba. Si él no era digno ni siquiera de desatarle su calzado, menos aún de bautizarle. Les decía la ocasión anterior, esta actitud era semejante a la de Pedro cuando Jesús se le acercó a la barca y él le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador, ¿se acuerdan? O el centurión cuando le dijo al Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero ahorita quisiera recordar, hermanos, que recordáramos otro ejemplo, otra ocasión, también del apóstol Pedro, donde él tuvo una sensación semejante a la de Juan en nuestro texto. Es decir, donde Pedro trató como de resistirse, de oponerse a que eso pasara. Y que incluso tiene algo que ver con limpieza. ¿Se acuerdan de cuál episodio puede ser? El lavamiento de los pies. Vayamos un momentico a ese texto. Eso está en Juan nuevamente. Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 13. Juan, capítulo 13, desde el versículo 3 en adelante. Juan 13, versículo 3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba,
Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, miren la pregunta, ¿tú me lavas los pies? ¿Notan el parecido con lo que hace Juan acá? ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Noten lo que Pedro le dijo al Señor cuando él se acercó. ¿Tú me lavas los pies? ¿A mí? Como diciéndole, ¿no somos acaso nosotros quienes te debemos lavar los pies a ti? Y añadió, no me los lavarás nunca, jamás. ¿Por qué? Porque Pedro estaba reconociendo ambas cosas, la grandeza del Señor, su majestad y su indignidad, su indignidad. De manera que aquí Pedro estaba tenía una sensación similar a la de Juan. ¿Yo bautizarte a ti? Esa es una razón, hermanos, pero había otra, algo que era obvio y que también dejaba perplejo a Juan. Y que por eso también trató de resistir bautizar al Señor. ¿A quiénes bautizaba Juan? A quienes confesaban sus pecados. Juan bautizaba a quienes confesaban sus pecados y a los que se arrepentían de ellos. ¿Notan? Juan sabía que aquel que estaba delante de él es sin pecado, que no conoció pecado. Juan sabía que Cristo no había cometido ningún pecado, que no necesitaba confesar ningún pecado, ni ser limpiado de nada, ni necesitaba de arrepentirse. ¿Cómo pues te bautizo yo?, pensaba Juan. ¿Por qué? No tienes nada de cuál arrepentirte. ¿Arrepentirse de qué? Por esas razones Juan trataba de resistirse. Pero notemos la respuesta del Señor en el verso 15. Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Allí podemos apreciar la respuesta amorosa del Señor. Es más, se ve como hasta el Señor mismo como que entiende a Juan. Su sorpresa, el Señor entiende por qué a Juan le resulta extraño. No lo exhorta en un sentido de amonestación como de reproche, sino que pacientemente le enseña y le explica que era necesario que así fuese. Le dice, permítelo ahora, es conveniente, conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí nos debe surgir, hermanos, una pregunta, que es la gran pregunta de ese texto. ¿Por qué Jesucristo, siendo el Hijo de Dios y siendo sin pecado, se bautizó? ¿Por qué, cierto? Si ciertamente no necesitaba bautizarse, el símbolo del bautismo no era aplicable para él. No era aplicable para él. Hay dos razones, hermanos, del por qué el Señor permitió ser bautizado. Y de hecho no solo lo permitió, sino que lo buscó deliberadamente. Él mismo fue a buscar a Juan, él mismo intencionalmente lo hizo. Una de estas razones es porque al bautizarse, Cristo Jesús se estaba identificando con su pueblo. Se estaba identificando con aquellos por los cuales él iba a dar su vida. Es como si él mismo estuviera llevando el pecado que no cometió sobre sí mismo. Es como si el bautismo del Señor fuera un paso más para identificarse con los pecadores.
Y claro, el paso final, ¿cuál sería? La cruz, el Calvario. Pero era necesario cumplir así la ley. ¿A qué me refiero? Bueno, recuerden, hermanos, que la Biblia dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Pero hay un texto en Isaías 53:12 que dice lo siguiente, si ustedes quieren acompañarme allí. El profeta Isaías en el Antiguo Testamento, capítulo 53, el versículo número 12. Dice ese texto de la Escritura, por tanto, yo le daré parte con los grandes, ahí está anunciando a Cristo, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y miren lo que dice, y fue contado ¿con qué? Con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Jesús no solamente fue contado entre los transgresores por morir junto a dos ladrones. Claro, allí también se evidencia eso. Pero también al ser bautizado, se estaba identificando con ellos. ¿Por qué? Porque claro, externamente, todos los que estuvieron allí en ese momento vieron al bautizado, y externamente, ¿qué aspecto daba? Que estaba confesando sus pecados y se estaba arrepintiendo. Pero en realidad el Señor se estaba identificando con aquellos por los cuales Él daría su vida y moriría. Esa es una razón. Otra razón del por qué el Señor se bautizó, hermanos, intencionalmente, es porque en el caso del Señor, el bautismo no solo simboliza limpieza de pecados, sino que el bautismo simboliza también la muerte de Cristo y su resurrección. Recuerden que la ordenanza del bautismo está íntimamente relacionada con la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Se acuerdan que dice, sepultados juntamente con Él en el bautismo? Y después dice, para andar en novedad de vida. ¿Qué quiero decir? El Señor se bautizó como una manera de mostrar lo que sucedería luego, su propia muerte y resurrección. De hecho, el mismo Cristo, con sus propias palabras, asoció el bautismo con su muerte. Él dijo, por ejemplo, en Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eso es Lucas 12:50. ¿A qué estaba asociando ahí el bautismo? A su muerte, a su muerte. Entonces noten que tenemos hasta el momento dos razones. Él se estaba identificando con su pueblo. Era una manera de representar lo que haría luego al morir y resucitar. Pero también, hermanos, el Señor se bautizó intencionalmente y se hizo bautizar para mostrar su obediencia perfecta. La Biblia en Filipenses nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y claro, eso nos enseña de paso también que su bautismo fue parte de su humillación también. Porque ciertamente el Señor no tenía una necesidad de bautizarse en el sentido de que no había pecado en Él. Así se estaba cumpliendo toda justicia en palabras del Señor. Y fue así como el Señor desarmó a Juan. ¿Se acuerda que Juan se estaba resistiendo? Lo desarmó y al punto que ya no pudo resistirse más Juan. Por eso dice en nuestro texto, volviendo a Mateo 3, versículo 15, dice, entonces le dejó. ¿Qué quiere decir le dejó? Dejó de insistir más. Dejó de insistir más y ahora se estaba alistando para bautizar al Rey de Gloria. Similar al ejemplo que ahorita citamos de Pedro, cuando en el lavamiento de los pies, cuando el Señor le dijo a Pedro, si no te lavo,
no tendrás parte conmigo jamás. ¿Qué hizo Pedro? Hasta ahí se dejó de resistirse. Señor, lávame todo. Así hizo Juan acá. Le dejó de insistir. Concentrémonos en el tiempo que nos queda, hermanos y amigos, en los dos versículos finales de nuestro texto, versículos 16 y 17. Es momento de centrarnos, de prestar atención en el acto mismo del bautismo. Esto que acabamos de ver fue lo que le antecedió. Pero ¿qué fue lo que sucedió en aquel gran momento, iglesia? Aquí hay grandes verdades que también debemos considerar y no desechar. Dice el texto que Cristo Jesús subió de las aguas. Bueno, eso de paso, el hecho de que diga Jesús subió de las aguas, nos habla de que el Señor fue sumergido también en ellas. Pero ocurrió algo sobrenatural, ¿cierto? Los cielos se abrieron, el Espíritu vino sobre él y el Padre da testimonio acerca de su Hijo. Pero miremos un poco con más de detenimiento este gran acontecimiento. Lo primero que nos debe llamar la atención es que evidentemente aquí tenemos al Dios Trino en un mismo acto. El Dios Trino en un mismo suceso o acontecimiento, mostrándonos así algo importante, la distinción de las personas de la Trinidad. Y no es algo como una manifestación, no es que el Dios se manifieste como que en ocasiones se manifieste como Hijo y en ocasiones se manifieste como Espíritu. Este es un texto claro, hermanos, un suceso histórico, donde vemos a tres personas distintas que están interactuando al mismo tiempo, en un mismo suceso y acontecimiento. Al Hijo, es decir, a Cristo, le vemos siendo bautizado, descendiendo y subiendo de las aguas. Pero también, es más, en Lucas, en el pasaje paralelo de Lucas, dice que Jesús oró y el cielo se abrió y el Espíritu vino sobre Jesús. Alguien podría decir, acá donde está el Espíritu Santo, acá habla del Espíritu de Dios. Marcos habla del Espíritu solamente en el pasaje paralelo. Pero si usted Lucas capítulo 3, versículo 22, Lucas dice textualmente, el Espíritu Santo vino sobre él. Mateo, acá en nuestro texto, se refiere a la tercera persona de la Trinidad como el Espíritu de Dios. Marcos como el Espíritu, pero Lucas lo cita como el Espíritu Santo. Lucas 3, versículo 21 al 22. Nos habla de que el Espíritu Santo vino sobre Cristo. Vino. O incluso todos los textos paralelos usa la palabra descendió sobre él. Descendió sobre él. Pregunta, ¿no tenía antes el Cristo el Espíritu Santo? Desde luego que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué vino sobre él en aquel momento? Incluso en Lucas nos dice que vino en forma corporal, como una paloma. Es decir, fue algo visible, en forma corporal. ¿Por qué, iglesia? Allí en su bautismo fue el inicio del ministerio público de Cristo Jesús. Y allí, en ese momento, nuestro Señor estaba siendo ungido con el Espíritu Santo. Como en la antigüedad los reyes eran ungidos con aceite, ¿se acuerdan? Es más, nunca olvides que Cristo significa ungido. Y así se cumplía lo dicho por el Señor en la antigüedad. Acompáñenme a Isaías capítulo 61. Miren este precioso texto. Isaías capítulo 61, versículo 1.
el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Allí se estaba cumpliendo este texto, mis hermanos. El Espíritu del Señor estaba viniendo sobre el escogido, sobre el siervo sufriente, que sería enviado a salvar. Hebreos nos dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con olo de alegría, más que a tus compañeros. Hebreos 1:9. Eso fue tan visible que no fue un secreto. Es más, ahorita en la lectura, antes de orar, leímos el pasaje de Juan, Evangelio de Juan, citando a Juan el Bautista, diciendo que vio con sus ojos cómo el Espíritu Santo descendió y permaneció sobre él. Él lo vio visible. Incluso Juan ya había sido anunciado por el Señor que sobre aquel a quien viera descender el Espíritu, ese era el Cristo. Como dijo un predicador, Spurgeon, fue el Espíritu quien dio inicio al ministerio público del Señor. Pero ahora veamos también un momento, mientras el Hijo estaba siendo bautizado, mientras el Espíritu descendía sobre él, el Padre desde los cielos da un testimonio precioso, glorioso acerca de su Hijo. Se escuchó una voz desde los cielos, tal como ocurrió en el evento de la transfiguración, ¿se acuerdan? Mateo 17. En la transfiguración pasó lo mismo. Y se oyó una voz audible. En una de las epístolas de Pedro, segunda de Pedro, él habla de ese suceso de la transfiguración y él dice, nosotros escuchamos esa voz. Y seguramente aquí en el bautismo también se oyó esa voz, hermanos. Lo que quiero enfatizar es que el Espíritu Santo vino sobre Jesús de manera real y visible. Y el Padre dio testimonio acerca de su Hijo de manera real y audible. Y audible. Entrando a nuestra última parte, hermanos, y en esta enseñanza, ¿qué era lo que decía aquella voz desde los cielos? ¿Cuál era su mensaje? En esencia, lo que el Señor estaba diciendo o haciendo era dando un testimonio acerca de su Hijo. ¿Se acuerdan que alguna vez Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pues bien, hermanos, lo que acá tenemos es ¿quién dice el Padre que es el Hijo? Lo que tenemos acá no es el testimonio del hombre acerca del Hijo, sino el testimonio de Dios mismo. Cristo, el Hijo de Dios, este es mi Hijo. Versículo 17. Este es mi Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Pero noten lo que dice luego. Mi Hijo, ¿qué? Amado. Mi Hijo amado. Cristo Jesús es el amado del Padre. Cristo Jesús es el objeto del amor del Padre. Dios se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Por lo tanto, no hay nadie que ame más que al Hijo. Él es el amado de Dios. El centro de este mundo no somos nosotros. El centro de este mundo es Cristo Jesús. El Padre ama al Hijo por sobre todas las cosas. Y aún añade estas palabras. Y en Él tengo complacencia. Esta es una palabra griega que traduce lo siguiente: pensar bien, aprobado, agradar, gozar, placer.
El Padre ama al Hijo sobre todas las cosas. El Padre se deleita, se complace en su amado más que a nada en este mundo. En Él se agrada, en Él se goza. Cristo es su deleite y su complacencia. Pero también esto nos implica que el Padre estaba dando testimonio de que Cristo es aquel siervo escogido, anunciado de antemano, aquel siervo triunfante, sufriente, obediente hasta la muerte. Concluyo citando un último texto bíblico, otra vez en Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Dice ese texto: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Notan, hermanos y amigos, la conexión de esa cita, de ese texto, con el bautismo del Señor? En quien mi alma, dice el Señor, tiene contentamiento, sobre quien derramaría su espíritu. Así se cumplió lo que el Señor había anunciado de antemano. Concluyo con estas últimas aplicaciones y oramos. Por un lado, yo creo, hermanos y amigos, que el solo hecho de que el Señor Jesucristo se haya bautizado intencionalmente nos está dando un ejemplo, por supuesto. Y de paso creo que nos está dando una enseñanza del valor y de la importancia que debería tener esa ordenanza del bautismo para todos los que profesamos su nombre. Por lo tanto, las ordenanzas que Cristo Jesús nos ha dado, la cena del Señor y el bautismo, deben ser en muy alta estima por parte de su pueblo. La Biblia también a los creyentes nos llama amados. La Biblia en muchos lugares del Nuevo Testamento dice amados de Dios para referirse a los cristianos. Pero quisiera recordarte una cosa en esta mañana. Esto es verdad, por supuesto que sí, cada creyente es amado del Señor. Si estamos en Cristo, somos amados del Señor. Pero te quiero recordar algo. No olvides la razón por la cual somos amados. La razón por la cual somos amados es porque estamos en el amado. Estamos en el amado, escondidos en Él. Si Dios nos mira con complacencia y con agrado y nos oye y nos ve y nos tiene por justos, es porque estamos en el amado, en quien Él se deleita. De manera que debemos gozarnos en esa preciosa verdad, porque al estar unidos a Cristo y Él es nuestra cabeza, el Señor cuando oró en Juan 17 dijo: tú los has amado a ellos con el mismo amor con que me has amado a mí. Ese amor está en su pueblo también. Es bueno que nos preguntemos en esta mañana: ¿es Jesús nuestro amado? ¿Le amamos a Él más que a nada en el mundo? ¿Es nuestra perla de gran precio? ¿Qué tanto te deleitas y te complaces en Él? Porque piensa, si Él es el amado y en aquel quien el Padre se deleita, ¿cuánto más nosotros deberíamos imitar a nuestro Padre Celestial y amar a Cristo y deleitarnos en Él? Gloria sea a Cristo Jesús. Se humilló a sí mismo. En su bondad, en su gracia, se identificó con los viles pecadores como nosotros. Se identificó al hacerse hombre, al tomar nuestra naturaleza. Se identificó al bautizarse y se identificó al morir en nuestro lugar. Y finalmente,
quiera el Señor, y que esa sea nuestra clamor y nuestra oración, que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Yo sé que en esto ha habido mucha confusión en la actualidad, y hoy en día hay una definición errada de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, mis hermanos, no es otra cosa que la realidad del nuevo nacimiento y de la regeneración. Y si no es así, te invito a que clames al Señor, porque Él tiene el poder para vivificar y dar vida a quien Él quiera hacerlo. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Oh Dios, te alabamos en este momento. Glorificamos tu santo nombre y agradecemos, Señor, por cada porción de la Biblia, siempre útil, siempre pertinente, siempre disponible para traspasar nuestros corazones, instruirnos, animarnos, fortalecernos. Gracias, Señor, porque las palabras del hombre, las palabras nuestras se van, se las lleva el viento, pero el testimonio que tú diste y el testimonio de las Escrituras perdurará para siempre, y es como una flecha que atraviesa los corazones. Hoy nos gozamos, Señor, al recordar el bautismo de tu amado Hijo. ¿Qué somos nosotros delante de ti? Ayúdanos a sentir la misma sensación que experimentó Juan. Ayúdanos a ver la gloria y la grandeza de Cristo Jesús. Te damos gracias por aquel Espíritu que ungió a tu amado Hijo. Y te damos gracias por ese testimonio que tú mismo diste desde el cielo y que lo sigues dando, Señor. Porque aunque hoy no te oímos con voz audible, hoy sigues dando el mismo testimonio de Cristo. Él es tu amado, en quien tienes deleite y complacencia. Y rogamos para que así lo sea para nosotros también. Te alabamos y te damos gracias en Cristo Jesús, el Señor. Amén y amén.